Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noti7. Como siempre es un placer poder estar con ustedes y por supuesto es un placer poder compartir esta emisión con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, María René. Amigos, tenemos lo más completo en noticias en esta edición estelar de Noti7. Así que debemos iniciar de inmediato con las noticias y lo hacemos con información de carácter nacional. Desafortunadamente, un hombre fue asesinado en la zona 5. Se dedicaba al oficio de panadería, pero el hecho resultó ser muy dramático en las noticias de este día. Osman Raúl García Solórzano, de 23 años, quedó tendido en la panadería ubicada en la 30 calle y 32 avenida de la colonia Santa Ana, zona 5 capitalina. Según testigos, García Solórzano salía del negocio tras entregar varios canastos con pan. En ese momento, sujetos no identificados lo atacaron con arma de fuego. La víctima presentaba varios impactos de bala en el tórax y fue identificado por su hermano Anderson García, informaron los bomberos municipales. El panadero dejó a sus 2 niñas en orfandad, indicó su pareja. Una de las pequeñas tiene aproximadamente 3 meses de edad. Cerca del lugar se encuentra una cámara de videovigilancia que podría ayudar a dar con el paradero de los responsables de este crimen. En el lugar, familiares de la víctima lloraban y gritaban desconsolados la tragedia. Pasamos a otro orden informativo, pero también noticias de impacto, ya que en la cabecera departamental de Huehuetenango fue localizado el cadáver lapidado de un hombre. Sorprendidos quedaron trabajadores del tren de aseo municipal que se encontraban laborando al encontrar el cuerpo sin vida de una persona en horas de la madrugada en el sector de Los Maiceros, terminal de buses zona 5 de Huehuetenango, por lo que de inmediato dieron aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil. La víctima mortal no fue reconocida por los comerciantes, por lo que el Ministerio Público lo trasladó hacia la morgue del INASIF como XX. Según señalaron las autoridades, el ahora fallecido vestía pantalón beige y camisa blanca. Algunos curiosos señalaron que fue asesinado con saña, ya que presentaba heridas contundentes en varias partes del cuerpo, además de ser lapidado. Las autoridades encontraron una piedra a un costado del cadáver. Esta es la 4ª persona que es encontrada sin vida en el sector y es la 2ª lapidada. Con imágenes de Josué Domingo, reporta Daniel Méndez. Y por supuesto que esto sorprende y es por ello que tenemos ahora estadísticas para que usted conozca cómo se encuentra nuestro país en cierto tipo de flagelos. Y por ejemplo, 2.711 hombres y 477 mujeres pues son las que han perdido la vida en forma violenta en este año. Vamos a hablar también de 2.208 personas que han muerto por arma de fuego. 692, imagínese usted, por heridas de arma blanca, 267 por asfixia y 21 por decapitación o desmembramiento, que son algunos de los flagelos que se escuchan y que viven en las noticias diariamente los guatemaltecos. Por aparte, en Zacapa, pues este departamento ocupa el primer lugar con 119 de estos casos. Quiché con 24 casos y al 31 de agosto 21 personas han sido desmembradas, así como lo escucha usted. Por aparte, vamos a hablar del primer lugar en la tasa de homicidios de este año, que este primer lugar lo ocupa Zacapa, pues como ya le habíamos dicho, con 119 casos. 40% en comparación al año 2018 reportó 15 de estos casos. La violencia homicida contra los hombres se redujo apenas un 0.40%. Y en el año 2018, al 31 de agosto de este año, se contabilizan 2.711 y 2.711 el año pasado, y para este año 2.722 casos. Esta es parte de la situación que se está viviendo cuando estamos hablando de muertes violentas y en la forma que esto sucede. Le vamos a dar un giro a la información y dada la irregularidad climática, sequía por un lado, lluvia excesiva en otro, pero en el área de Chixoy el embalse ha bajado, lo que podría repercutir en la factura de la energía eléctrica.
La hidroeléctrica fue construida desde 1976 e inaugurada en 1985. Es una obra de ingeniería de gran magnitud, considerada la más grande en la historia de Guatemala. Esta planta permite almacenar agua en invierno para generar energía en verano. El volumen total del embalse es de 500 millones de metros cúbicos de agua. Su superficie es de 5.600 kilómetros cuadrados y la presa tiene una impresionante altura de 105 metros. En sus inicios, la capacidad instalada de la hidroeléctrica Chixoy fue el doble de la energía eléctrica que se consumía en Guatemala en 1982, con una capacidad de generación de 300 megavatios. Sin embargo, ahora produce cerca del 15% de la producción nacional de electricidad, que cubre principalmente la tarifa social. La hidroeléctrica beneficia a Guatemala, pues ayuda al país al generar energía eléctrica a bajo costo, al minimizar la dependencia de los derivados del petróleo. Esta planta permite ahorrar alrededor de 1.8 millones de barriles de combustible por año. La hidroeléctrica Chixoy ha generado desde junio de 1985, mes de su inauguración, a la fecha, cerca de 41.8 millones de megavatios por hora. Esta cantidad de energía equivaldría a cubrir el suministro de 2.402.299 viviendas rurales por mes durante 348 meses. Previo a la aprobación del proyecto de presupuesto, personeros del INDE pidieron se avalen fondos para subsidiar la tarifa social del próximo año, pues la sequía que enfrentan los ríos del país comenzarán ya a impactar el bolsillo de los guatemaltecos. La sequía afectó el nivel de los embalses de 9 hidroeléctricas, principalmente la de Chixoy, que reporta un 40% de pérdidas. El INDE requiere 460 millones de quetzales para complementar el aporte de la tarifa social para el próximo año. Que al día de hoy se ha generado mucho menos con agua que era lo esperado para este año. Se habla de una generación hídrica de un 30% a nivel nacional del 100% que se esperaba. La escasez de agua es severa y estamos en condiciones críticas. Hago saber a todos los guatemaltecos que para este año el INDE, el Honorable Consejo Directivo, aprobó la totalidad de esto, 797 millones de quetzales, los que el INDE erogará este año para pagar esa factura, que yo les decía, la parte de esa factura de la gente más necesitada. Para el próximo año son 790 millones. Lo que el Honorable Consejo Directivo ha aprobado en principio es el 15% de los ingresos del INDE. Es decir, para el próximo año estamos hablando de 330 millones aproximadamente los que el INDE podría aportar. Chixoy está operando a un nivel de riesgo. Sin embargo, descartan cortes de energía eléctrica. ¿Cómo funciona el mercado? Nosotros tenemos compromisos específicos que tenemos que cumplir. Tenemos contratos de largo alcance con Empresa Eléctrica de Guatemala, con Energuate, también con las empresas eléctricas municipales. Estos compromisos nosotros no podemos dejar de cumplirlos. Entonces, al no tener energía suficiente, automáticamente la diferencia se compra en el mercado de oportunidad, el mercado spot. Y algunas importaciones también que hacemos de México, con un contrato bilateral que tenemos con la CFE. El Ministerio de Finanzas detalló que el INDE posee cerca de 2.000 millones de quetzales en caja. Representantes de ese instituto aseguran que estos recursos son para inversión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la institución como el INDE, que es tan técnica y que opera en un mercado eléctrico en el cual todos requieren garantías. Entonces ya el INDE mantiene arriba de 250 millones únicamente en procesos de garantías de operación, es decir, garantías de contratos y garantías ante el mismo mercado y el operador regional que debe mantener para poder operar. Además de eso, pues hay que tomar en cuenta un capital de trabajo. Estamos en un mercado eléctrico en donde las liquidaciones se hacen de acuerdo a una normativa técnica. Decenas de migrantes africanos fueron rescatados en Escuintla, en donde permanecían hacinados. La curiosidad y entereza de vecinos detectó extraños movimientos y hermetismo en los alrededores de una vivienda ubicada en la segunda calle y cuarta avenida de la zona 3, Colonia El Recreo, Escuintla. Luego de observar por varios días que vehículos extraños llegaban al inmueble,
Los vecinos decidieron dar aviso a las fuerzas de seguridad y la tarde de este miércoles las autoridades efectuaron un operativo en el área. Para sorpresa de los vecinos, cuando la policía allanó el inmueble, encontró a gran cantidad de migrantes africanos que al observar la presencia de las fuerzas de seguridad intentaron huir por todos los medios posibles, pero todos fueron detenidos. Cuando finalizó el operativo, los agentes aprendieron a 15 hombres y 6 mujeres, todos originarios de Camerún, quienes fueron trasladados a la comisaría local para posteriormente entregarlos al Instituto Guatemalteco de Migración. En la comisaría los indocumentados recibieron comida y agua, pues dentro del inmueble se encontraban hacinados, mal comidos y algunos hasta con síntomas de deshidratación. Las fuerzas de seguridad también detuvieron a 2 hombres acusados de integrar una banda de saqueadores de templos religiosos en Quiché. Agentes de Policía Nacional Civil del municipio de Sacapulas, Quiché, capturaron a 2 presuntos saqueadores en el momento que trataban de huir con aparatos de sonido e instrumentos que habían robado de una iglesia evangélica de la comunidad Chuchum de esa misma localidad. Fueron detenidas 2 personas quienes corresponden al nombre de Marcos Antonio Chajón y Tomás Rolando Gómez Morales, quienes fueron sorprendidos directamente en el interior de la iglesia Dios Evangelio Completo, ubicado en Casiro Chuchum, del municipio de Sacapulas, quienes llevaban a bordo de un automóvil varias situaciones de aparatos eléctricos propiedad de dicha iglesia. Las autoridades investigan si los ahora detenidos podrían tener relación con otros robos similares. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. El Consejo Ecuménico de Guatemala pidió a los integrantes de las comisiones de postulación realizar su trabajo de elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones de forma transparente y objetiva. La justicia es un derecho de todos los guatemaltecos y este empieza con elecciones de jueces y magistrados probos e íntegros. Con esta frase, la Iglesia Evangélica y Católica, aglutinada en el Consejo Ecuménico, se refirieron a la importancia que las comisiones de postulación tienen para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. El aspecto moral está siendo dejado un poco de lado. Y está siendo dejado tan de lado que no fue algo que realmente le significó relevancia a las postuladoras. En ese sentido sí hay que poner un poco de advertencia. Si seguimos eligiendo personas sin una conducta moral, con principios éticos, lo más probable es que Guatemala continúe teniendo autoridades de esa mala calidad. Y nos vamos a ver, sin duda alguna, en poco tiempo, embarazados en un montón de conflictos como los que hemos estado viviendo. Según el Consejo Ecuménico, existen jueces y magistrados que cometen excesos o violaciones a la ley. Jueces han otorgado beneficios establecidos en la ley a algunas de las partes, restringiendo a la otra parte del mismo beneficio. En estos casos no queda claro el criterio legal de los jueces o parece no existir alguno. Un claro ejemplo de ello es el uso de la figura de colaborador eficaz. Otra violación al principio de igualdad procesal es el uso injustificado de los juzgados de alto riesgo. Existen casos que son atendidos en estos juzgados cuando no se cumplen los requisitos que la ley establece para que en ellos sean juzgados, tales como no ser uno de los delitos considerados de alto riesgo. El exceso de prisión preventiva evidencia abusos por parte de jueces y magistrados que violan los derechos humanos y garantías constitucionales de algunos sindicados. Existen casos registrados en los que sindicados han llegado a permanecer en prisión preventiva durante más de 5 años o incluso por más tiempo de lo que conllevaría la pena del delito por el cual se les acusa. Tratamiento como culpable de procesados. Tiene como fundamento el artículo 14 del Código Procesal Penal. Existen casos en los que jueces han mostrado parcialidad en sus decisiones en situaciones perjudiciales, especialmente hacia los sindicados.
Algunos jueces han otorgado a los mismos un trato como culpables durante los juicios orales. En estos casos se ha notado una actitud prepotente por parte de los jueces. En efecto, la prisión preventiva es un recurso del que muchas veces se abusa por parte de los jueces, afectando a los procesados. Así lo señala el obispo de Huehuetenango y recién nombrado cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Álvaro Ramasí. Existen jueces y magistrados que han cometido excesos, errores graves y en algunos casos hasta violaciones a la ley. Se considera entonces muy importante que los señores electores tomen en consideración estas situaciones. El tema de la prisión preventiva debe ser tomado en cuenta por los integrantes de las comisiones de postulación al momento de evaluar a jueces y magistrados. Aquí nosotros hablamos del exceso de prisión preventiva. Yo conozco personas que tienen más de 5 años esperando que les hagan los juicios para poder definir si son culpables o no son culpables. Esas son las situaciones que creo que los miembros de las comisiones de postulación tienen que tomar muy en cuenta cuando analicen el perfil de los candidatos. En este momento tenemos el dato que hay 12,000 privados de libertad que por no tener el dinero para pagar las multas que deben de pagar, siguen ahí recluidos en las cárceles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se está lesionando el derecho de las personas que sencillamente por no tener el dinero para poder salir la multa que deben de pagar, no salen de la cárcel viviendo en lo que sabemos es un infierno en estas cárceles. Sí queremos, delante de la opinión pública de los guatemaltecos y de los responsables de las comisiones de postulación, pedirles que hagan las cosas como deben de ser, de acuerdo a los principios éticos de la verdad, la justicia, la objetividad y el respeto a las personas. En más noticias nacionales, Camilo Morales presentó su renuncia como director del sistema penitenciario. La dimisión se hizo efectiva desde el pasado 9 de septiembre. Morales renunció por motivos personales y hasta el momento las autoridades no han nombrado a su sustituto. Camilo Gilberto Morales Castro, quien fungió como director general del Sistema Penitenciario de Guatemala desde el 30 de julio del año 2018. Mismo trámite fue recepcionado y aceptado con acción el día lunes 9 de septiembre. Por tal razón ya los procedimientos internos en cuanto a la selección y el posible nombramiento de la persona que continuará con las políticas y las estrategias de trabajo vigentes para la institución penitenciaria ya quedarán pues obviamente a discreción de autoridades superiores. La renuncia de Morales se registra días después de que un grupo de guardias penitenciarios manifestaran y se negaran a realizar traslados como medida de demanda de un incremento salarial. De momento, la máxima autoridad con la que cuenta el sistema penitenciario es el subdirector César de León, quien fue juramentado recientemente. Y continuamos con más información porque el pasado 5 de septiembre iniciaron los procesos de despido contra 200 agentes del sistema penitenciario que se negaron a trasladar a reos a distintas audiencias programadas, como parte de su protesta exigiendo incremento salarial. Las medidas de hecho fueron retiradas por los agentes, sin embargo el proceso administrativo continúa debido a que esta acción vulneró la seguridad en los centros de detención. En la continuación del juicio contra Javes Meda se escuchó la declaración de los alumnos del centro educativo que realizaban una protesta en la calzada San Juan y resultaron lesionados. En el Tribunal Séptimo del Ramo Penal se retomó el juicio que enfrenta Javes Emanuel Meda Maldonado por homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Según la acusación de la Fiscalía, el reo atropelló con su vehículo a los estudiantes cuando realizaban una manifestación, bloqueando un carril de la calzada San Juan. 2 años y 5 meses después de lo ocurrido, algunos alumnos que fueron afectados y resultaron con lesiones contaron lo ocurrido aquella tarde del 26 de abril de 2017. Yo estaba platicando normal cuando vi que comenzaron a caer compañeros y en las mismas caí yo. ¿Usted no se dio cuenta exactamente cuando venía el vehículo en contra suyo? No, solo comenzaron a caer los compañeros y ahí caí yo.
¿De qué lado la impactó el vehículo gris de vidrios polarizados? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Lado derecho. Cuando el conductor del vehículo escapó sobre la calzada San Juan, los estudiantes ayudaron a sus compañeros que estaban en el suelo, heridos. Y mis compañeros comentaron que llevaba a una persona todavía debajo, algo que no pudimos sacar. Después de eso, vi a muchas personas llorando. Había algunas compañeras de mi sección que estaban lastimadas. Cuando yo las volteé a ver, tenían las piernas negras. Jaime Hernández Zamora, abogado de Meda, aseguró que su patrocinado no tuvo la intención de herir a nadie. El presidente de la República, Jimmy Morales, acudió a la sesión solemne del Congreso de la República. Ahí se celebraba el 198 aniversario de la independencia patria y en su discurso resaltó algunos fragmentos de nuestro himno nacional. Nadie, nacional o extranjero, puede convertirse en verdugo y profanar nuestra libertad o nuestras leyes. Y el que quiera hacerlo será expulsado o castigado, como lo mandan nuestras leyes. Bueno, algunos prefieren huir y se convierten en prófugos, pero cuando vuelvan serán juzgados y castigados. Implorar a todos que nazcamos y vivamos en libertad y que por nada nos dejemos imponer dictaduras o ideologías que se convertirán en los instrumentos de nuestra esclavitud con tiranos que después escupirán nuestra faz, nuestro rostro. Nos querrán avergonzar, nos querrán exhibir, no importando lo que diga ni siquiera nuestra ley. Cuidado, cuidado. El experimento de sujetar nuestras leyes a un acuerdo internacional al cual no podíamos oponernos, ni siquiera podíamos emitir pensamiento. ¿Y dónde queda la libre emisión del pensamiento? Porque detrás había una maquinaria perversa que se volcaba en contra de aquel que osara pensar diferente y peor aún, si quería emitir su pensamiento. Una maquinaria que iba en contra de jueces y magistrados y los declaraba juez o magistrado de la impunidad. ¿En dónde quedó la independencia judicial? Si desde que se le ocurría pensar diferente, se le declaraba como corrupto o parte de un pacto de corruptos. Por eso, pido a las autoridades nuevas y a las existentes que esto que sucedió no suceda nunca más en Guatemala. De nosotros depende la inmortalidad de nuestra nación, la grandeza de nuestra nación, la felicidad de nuestra nación, y en esta oportunidad agradezco la invitación que me hicieran por cuarto año consecutivo para poder celebrar en una sesión solemne las fiestas de independencia. Gracias, les deseo las felices celebraciones de las fiestas de independencia. Dios los bendiga, muchas gracias. Posteriormente tomó la palabra el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar. Él se refirió a la aplicación de la ley a los divisores de la población y a quienes han abusado de su poder. Debemos detener y, si es el caso, castigar con la ley a los artífices de la división, tanto a los externos como a sus agentes internos, aquellos que se alimentan del miedo, del odio, que viven del conflicto. En este punto soy muy enfático. No quiero que mis palabras se tergiversen o se malinterpreten. Estoy diciendo que habrá justicia, y eso solo puede significar una cosa: se identificarán a todos aquellos que han abusado del poder que se les concedió, que se aprovecharon de la confianza que se depositó en ellos, que corrompieron por ambición y sed de venganza el sueño de justicia que nació en el espíritu de los guatemaltecos. Con la ley en la mano, con la verdad como guía, no con mentiras y amenazas, llegarán ante los tribunales y responderán por haber cometido la más baja de las acciones: traicionar la esperanza del pueblo. Hace unos días leí una manta que decía: nos verán volver. A las personas y grupos que colocaron la manta les confieso algo:
no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Por supuesto que los veremos volver. Los veremos volver para enfrentar la justicia, para rendir cuentas ante las autoridades nacionales y la sociedad guatemalteca. Los veremos volver, pero volverán para pedir perdón y para reparar los daños que hicieron a familias guatemaltecas. Volverán para responder ante los tribunales sobre los abusos cometidos. Pero no lo haremos por revancha, no lo haremos por venganza, no lo haremos por resentimiento o por odio. Los volveremos a ver en el país porque es justo, es correcto, es debido, y porque sin perdón y justicia no restableceremos nuestra convivencia fraternal. Sin temor a equivocarme, puedo decir a todos ellos, los hemos perdonado, pero queremos justicia. La Selección Nacional de Fútbol arribó al país hoy a las 11:30 de la mañana después de su último juego en esta fecha FIFA. Guatemala enfrentó a Puerto Rico la noche de ayer, juego en el que consiguieron una abultada victoria de 0-5 con los tantos de Marvin Ceballos, Eddie Danilo Guerra, Alejandro Galindo, Steven Robles y Luis de León. Guatemala consiguió 2 victorias, sumando un total de 15 goles a favor y 0 goles en contra en los 2 encuentros que disputó en esta fecha FIFA. La selección nacional se encuentra en la primera posición de su grupo en la Liga C de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sí, contento. Creo que es lindo regresar a casa con sensaciones buenas, con la cabeza en alta, ¿no? Que hemos hecho grandes juegos, pero sin perder el piso. Creo que a la larga son también rivales que no nos exigieron mucho y también nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿no? El conjunto Pecho Amarillo de Guastatoya enfrentará a Comunicaciones este fin de semana en condición de local. Los precios de las entradas para el juego de la jornada 7 son los siguientes. Tribuna 60 quetzales, general 40 quetzales y niños pagan 10 quetzales. En este partido debutará como técnico de Guastatoya Fabricio La Chapa Benítez, quien tomó las riendas del equipo el pasado 31 de agosto. Por su parte enfrentarán a Comunicaciones, que no pierde desde la jornada 2 y se encuentra en la 4ª posición de la tabla. La conflictividad no solo ha impactado en el crecimiento económico del país, también en los salarios y la generación de empleo. Así lo detalla un informe de la Cámara del Agro. A la fecha, en 14 departamentos se registran invasiones o conflictos agrarios. Esto representa más de 5.000 millones de quetzales de pérdidas para la economía de forma anual. Partimos de la información de la Secretaría de Asuntos Agrarios, donde se registran más de 160.000 hectáreas invadidas en producción. Eso tiene un valor estimado de producción anual de más de 5.000 millones de quetzales al año y eso representa 0.6% de la economía del país. Ese es el impacto que nosotros estimamos a inventario 2018, que es el último dato oficial que tenemos de la SA. Esos 5.000 millones de quetzales que dejan de circular en la economía, la economía circular, son 5.000 millones de quetzales que alguien no le compró a la ferretería de la localidad, no compró fertilizantes, no pudo contratar a personas, no pudo pagar salarios y las personas no pudieron gastar pues, en lo que gastan los empleados. Y por eso ustedes ven una falta de oportunidades y mucha migración. Los conflictos generan incertidumbre para la generación de nuevas inversiones, detalla el informe de CABI. Al respecto, en Izabal se registran 130 conflictos agrarios. Los efectos han impactado al sector hulero, que ha visto la ocupación de una de sus fincas. Los invasores le prendieron fuego, lo cortaron y quedó ahí tirado. Y están ahí las casas donde ni siquiera viven ahí, hay muchos de los que están ahí. ¿Cuántas hectáreas se tienen tomadas? Esta finca es, creo que si no estoy mal, son como unas 120 hectáreas aproximadamente. ¿Y de alguna manera cómo analizan ustedes como empresarios qué mensaje se brinda ese tipo de ocupaciones? Pues la verdad es que es un mensaje que ahuyenta la inversión, que disminuye y no deja que crezca la oferta de trabajo en el país y disminuye la que ya existe y nos hace pues realmente retroceder como país en lo que es el desarrollo, no solo de todo el país, sino que del área en sí.
Tenemos más información y entre la vida y la muerte quedó un menor de edad que por un descuido recibió una fuerte descarga eléctrica. Distraerse con su teléfono móvil en un lugar de alto riesgo habría sido el motivo por el que Alex Jacinto Witz, de 17 años, por poco pierde la vida y resultó con quemaduras en el 100% de su cuerpo. El accidente ocurrió en el barrio Poroma, La Giralda de Tecpan, Guatemala. El papá del adolescente comentó que su hijo subió con su teléfono a la terraza recién fundida y minutos después se escuchó una fuerte explosión. Cuando el padre y otros familiares subieron a ver qué había ocurrido, encontraron a Alex Jacinto tirado sobre la terraza, que estaba llena de agua por su reciente fundición. Los familiares expresaron a socorristas que el jovencito subió con el teléfono celular y posiblemente se distrajo, lo que provocó que se acercara a cables de alta tensión que estaban cerca de la terraza y debido a que ésta tenía gran cantidad de agua. El joven recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó quemaduras de segundo y tercer grado. Familiares pidieron ayuda a cuerpos de socorro y cuando llegaron los paramédicos, trasladaron al joven al hospital municipal y posteriormente al Hospital Nacional de Chimaltenango. Según los médicos, su estado de salud es de pronóstico reservado. Querer aventurarse. Bueno, con esto despedimos. Recuerde que mañana hay 3 emisiones para ustedes y por supuesto nosotros regresamos a las 10 de la noche mañana para seguirle informando. Y por supuesto ya con ese ambiente patrio que empieza a encenderse, sea usted parte también de las fiestas de independencia de nuestro amor por Guatemala. Feliz noche.